Pasamos al último debate de la proposición no de ley, en este caso a propuesta del Grupo Parlamentario Podemos Andalucía, relativa a la sobreexplotación de los recursos hídricos en la provincia de Almería. Tiene la palabra la señora Molina para la presentación de la misma. Gracias, señor presidente. Bien, se da la situación con relación al agua, la agua, en masculino, en femenino, en singular o en plural, que es algo consustancial a nuestra vida y forma parte de la historia de los seres vivos y de la necesidad que tienen los ecosistemas de mantenimiento. Hay que cambiar nuestra actitud frente a un bien que hasta ahora creíamos ilimitado. En el año 2003 salió el primer informe de Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo, al que se han sumado nuevos informes cada año. En el marco de la Unión Europea, además de las sucesivas directivas relacionadas con el agua y su calidad, marca un punto de inflexión la redacción en Estrasburgo de la llamada Carta Europea del Agua, del 68, donde ya figuran los principios que mucho más adelante quedarán reflejados en la Directiva Marco del Agua del 2000, donde se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas. Esta directiva, que se enfrenta a políticas muy asentadas, basadas en criterios infraestructurales, establece un antes y un después en relación con este recurso, recordando que tan importante es conservar los recursos naturales como los ecosistemas que dependen de ellos. En este marco es donde se gestan los principios de la nueva cultura del agua, que es un movimiento social integrado por organizaciones y expertos en la materia que pretende cambiar las políticas desarrollistas en aras de la sostenibilidad, cristalizando en el 2005 en la firma de la Declaración Europea por una nueva cultura del agua. Tenemos un contexto actual de cambio climático y escasez creciente de recursos en todo el mundo. Por ello es importante no olvidar que la gestión debe ser muy cuidadosa. La gestión del ciclo integral del agua debe considerar la repercusión que está teniendo el incentivar la agricultura de regadío más allá de lo que permite la disponibilidad real de las cuencas y las aguas superficiales y subterráneas. Importante para poder abordar riegos necesarios será la reutilización de aguas regeneradas, pero ello no será nunca suficiente si se pretende mantener la espiral en la que se instalan las comunidades de regantes de exigir mayor disponibilidad del recurso permanentemente, basándose en que los cultivos de regadío son más rentables, lo cual nadie duda, pero de lo que se trata es de preservar su disponibilidad en el largo plazo. Las políticas andaluzas han girado en el pasado de la producción agrícola agresiva con el regadío sin límite al ahorro del agua con inversiones puntuales. Es el caso de la modernización de los regadíos, la depuración de aguas residuales y de saneamiento. Sin embargo, y pese a ello, el margen de crecimiento es imposible incluso para grandes obras hidráulicas porque los caudales ecológicos resultan insuficientes para sostener los ecosistemas. Por ello, hemos elaborado esta PNL sobre la sobreexplotación de los recursos hídricos en la provincia de Almería, que es especialmente vulnerable. Actualmente la provincia de Almería, que es la región más árida de Europa, exporta grandes cantidades de agua virtual, y llama la atención el término, en forma de producción hortofrutícola o aceite de oliva hacia regiones húmedas del centro y norte de Europa. Esta incoherencia ecológica está comprometiendo el futuro socioeconómico de esta zona de Andalucía. En la actualidad, prácticamente la totalidad de los acuíferos de la provincia se encuentran catalogados como masas de agua subterránea en mal estado en el Plan Hidrológico de las Cuencas Mediterráneas, elaborado por la propia Junta, que es la institución encargada de la gestión hidrológica de la demarcación de las cuencas mediterráneas andaluzas. Los porcentajes de consumo de agua por sectores en la provincia evidencian que es el sector agrícola de regadío el que consume la mayor cantidad de este recurso, un 86,9%. El cambio en los usos del suelo y la intensificación de la actividad agrícola de exportación han generado una grave situación de insostenibilidad que en la actualidad comienza a ser una amenaza, no solo para el territorio, sino también para la población que lo habita.
Esta problemática es aún más grave en las zonas del interior de la provincia que tienen como único recurso para su abastecimiento las aguas subterráneas, que se encuentran fuertemente sobreexplotadas, comprometiendo incluso el consumo humano en diversas poblaciones. Son innumerables las incidencias registradas a lo largo de la provincia, pero podemos destacar las más importantes cuando se necesita abastecer de agua a través de camiones cisternas, con las limitaciones que esto presenta para el desarrollo de las actividades cotidianas. Son innumerables los manantiales, humedales, fuentes urbanas y pozos superficiales legales que se han secado, con las consecuencias que esto ha tenido y seguirá teniendo para los pobladores de los territorios. A pesar de que existen numerosos informes de la propia institución advirtiendo de la situación en la que se encuentran las masas de agua subterránea de la provincia, estas no se han declarado como sobreexplotadas, por lo que no se ha tomado ninguna medida al respecto y, en la totalidad de los casos, se han seguido concediendo permisos para extraer grandes cantidades de agua. La Junta de Andalucía está empezando a cumplir, en la prensa está saliendo últimamente que sí se están poniendo las pilas en relación a esa sobreexplotación y esperamos que continúe en la misma línea. Porque la sobreexplotación de los acuíferos forma parte de un modelo agrícola que está haciendo mella en la viabilidad a largo plazo de la agricultura en la provincia y amenaza con una progresiva falta de rentabilidad económica y con la puesta en peligro del modelo de agricultura almeriense tradicional. Por ello, paso a leer la proposición con los puntos que contiene. El Parlamento de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a, punto 1, que adopte las medidas necesarias a fin de que, en cumplimiento de los objetivos medioambientales recogidos en el artículo 4 de la Directiva de la Comunidad Europea, se protejan y regeneren las masas de agua subterráneas declaradas en mal estado, no permitiendo que los derechos de los propietarios de concesiones causen la pérdida del derecho al agua de los habitantes de la zona. 2. Que no se otorguen nuevas Señora concesiones. Molina, vamos, yo para ahorrarle parte de la intervención, lo tenemos todo por escrito. Todo. Pues o sea, si yo solo agradezco su esfuerzo, pero que queda constancia. Era para que quedara constancia en el vídeo de las peticiones que hacíamos a través de la plataforma Acuíferos Vivos, que es la que nos trasladaba la petición. Muchas gracias. Los tenemos todos, luego lo doy por sabido. Pasamos entonces al debate. Vamos, se lo he hecho yo porque ha agotado más que suficiente el tiempo de su exposición. Tiene la palabra el señor Castro por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Gracias, presidente. Voy a ser breve. Vamos a apoyar esta proposición no de ley porque entendemos que gran parte de la misma es cumplir con la ley y los preceptos normativos que hoy deberían de imbuir a toda la política de agua, que no es así. Que no es así. Nosotros, desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, llevamos planteando la preocupación por el lento camino que estamos transitando para llegar a algo que, más que una ambición, es una necesidad perentoria de nuestra sociedad, de nuestro medio, de nuestro ecosistema y, por lo tanto, del futuro. Es decir, para que las generaciones futuras tengan un medio digno donde desenvolverse. Me estoy refiriendo a la recuperación del buen estado ecológico de las masas de agua. Y yo no sé los acuíferos, si por eso de ser subterránea y estar debajo de tierra, es decir, no ser superficiales, no estar a la vista de todos y todas, pues deja mucho que desear la gestión de estos acuíferos que tradicionalmente han sido los que nos han abastecido de agua para todas las actividades. Si es verdad que todas las masas de agua, sean superficiales, sean subterráneas, de transición, de interior, de litoral, juegan un papel fundamental, los acuíferos podríamos decir que son el corazón de todas esas masas de aguas que están interconectadas y que por sí mismas y con la interconexión que tienen, pues juegan un papel fundamental no ya en el ciclo integral, sino en el ciclo natural, en el ciclo de la vida. Y por eso nos preguntamos, ¿hasta cuándo serán posibles determinadas actividades en función de los recursos que consumen? O mejor dicho, ¿hasta cuándo seguiremos apostando por actividades que sabemos que son insostenibles? ¿Para cuándo las políticas de transición, que ya nadie pone en cuestión, que no son cuestionables desde un punto de vista científico, más allá del primo de determinados dirigentes, hasta que el planeta haga crack? Hasta que esto se vaya
a tomar viento fresco. Por lo tanto, bueno, estamos de acuerdo con la proposición no de ley que habla específicamente del uso o del abuso más bien de las aguas subterráneas, pero creemos que o empezamos a actuar consecuentemente con la huella ecológica de las distintas actividades que realizamos, o estaremos condenando a las generaciones futuras. Y cuando decimos generaciones futuras, a esta altura ya no estamos hablando de muy largo, estamos hablando de generaciones futuras a las que conoceremos nosotros, con lo cual es muy duro de plantear, ¿no? Muchas gracias, señor Castro. Tiene la palabra la señora Escribano de Ciudadanos. Muchas gracias, señor presidente. Como todos sabemos, las características climatológicas de Almería, en contraposición a las hidrológicas, han permitido desarrollar una agricultura intensiva, en arenados y bajo plástico en su mayoría, gracias al esfuerzo de los agricultores que aprovecharon los conocimientos derivados de los cultivos en parral, de la antes afamada uva de mesa, del poniente Andarás y Campos de Níjar, del cultivo de agrios de Las Vegas de Andarás y Almanzora y las nuevas tecnologías agrarias. Ello supone, por un lado, que Almería es la principal productora de hortalizas de Andalucía, con más de 3.375.000 toneladas, y por otro lado se supone que la ocupación agraria de Almería es casi el doble que la andaluza y casi el triple que la nacional. También es importante destacar que el 80% de los recursos hídricos se utilizan para el regadío y su procedencia son en la actualidad del 82% procedentes de sondeo, lo que ha provocado, como aquí ya se ha dicho, problemas de salinización, sobreexplotación e intrusión marina. Es evidente que este balance hídrico no es solucionable aplicando solo una política hidráulica local en la provincia de Almería, sino que ha de aplicarse una visión autonómica y nacional para abordar con plenas garantías y para acometer las mejores medidas oportunas. La solución no es por ello obstaculizar el crecimiento económico y social retrayendo o eliminando el actual sistema productivo hortofrutícola almeriense, pero este sí ha de acometerse de manera ordenada y ajustada a la normativa, a las previsiones climatológicas y a la necesidad de la población. La Junta cuenta, pues, con suficientes recursos jurídicos para permitir que el cultivo intensivo en la provincia de Almería no se acometa de manera desordenada o insostenible. Hay que ir mejorando en la eficiencia del uso del agua. Los actuales problemas de abastecimiento de la población, así como la sobreexplotación de los acuíferos, son la clara consecuencia de un abandono en la planificación hidráulica de la provincia de Almería que venimos heredando de hace ya muchos años, aunque, como se ha dicho, estamos poniendo, pues, medidas en los últimos años más recientes. En Ciudadanos entendemos que no se ha de paralizar la actividad económica derivada del cultivo intensivo de la provincia de Almería, mundialmente conocido y admirado, sino que hay que adoptar medidas urgentes que vengan a paliar la situación hidráulica a la vez que se ejercen las oportunas y obligadas labores competenciales de vigilancia y aplicación de la normativa en lo que se refiere a explotaciones agrarias. La inercia e historia del cultivo intensivo almeriense no se puede eliminar por las causas argumentadas en la PNL, sino que se ha de compatibilizar con los medios existentes. Es un desprecio al pueblo y a la economía almeriense despojarla de su principal fuente de ingresos, sin ni siquiera ofrecerle una alternativa o, por ejemplo, como ya he dicho, unos medios tecnológicos que hagan compatible su situación hídrica con la economía agraria. No se trata de eliminar un problema real de sobreexplotación de los acuíferos a costa de eliminar un modelo productivo, sino de hacerlo compatible, como no puede ser de otra forma, con una política medioambiental sostenible y en la que Ciudadanos creemos que es posible usar estos recursos hídricos de manera eficiente y respetar el medio ambiente. Por eso le hemos hecho algunas enmiendas con el objetivo de que se haga más sostenible este uso del agua, de que haya más inspecciones ambientales para que no haya un uso ilícito del agua, de que se haga, pues, un especial seguimiento de la normativa y su cumplimiento, de que haya un estudio para ver
qué podemos hacer a corto y a medio plazo, porque como se ha dicho, esto no es un problema puntual, esto es un problema que hay que cogerlo por los cuernos, como se suele decir. Voy terminando. Y hay que aprovechar también pues todos los avances tecnológicos para hacer un uso eficiente del agua, no solamente como un sistema de regadío eficiente, sino también con el uso el aprovechamiento de las aguas residuales, que pueden suponer el aprovechamiento de estas aguas residuales una forma de mejorar el ciclo del agua. Y es ahí donde queremos incidir, que hay que tener políticas reales, duraderas, que den solución a esta escasez de agua. Por un lado, protejan el medio ambiente, fomenten un adecuado ciclo del agua, pero también mantengan, incluso se avance en la economía de esta zona. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Escrivá. Antes de darle la palabra, supongo, al señor Benzal, en nombre del Partido Popular, le recuerdo que en el momento que terminemos este debate procederemos a la votación de las 4 proposiciones no de ley, digo, a efecto operativo de los distintos grupos políticos. Señor Benzal, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Desde el Grupo Popular queremos manifestar nuestro respeto, como no podía ser de otra manera, al medio ambiente y a las políticas que coadyuven a su mejoría. Pero no vamos a apoyar íntegramente esta proposición no de ley porque entendemos que es sesgada y algo tendente a la confrontación. Yo creo que se desconoce lo que está haciendo la Junta de Andalucía y el Gobierno central en Almería por una industria súper importante para la economía de todos los andaluces, como es la agricultura. Cualquier cooperativa de agricultores de Andalucía, de Almería y de Andalucía, por ende, factura más de 200 millones de euros al año en exportación. Es importantísimo para la economía española. Y la Junta de Andalucía y la economía andaluza. Y la Junta de Andalucía, los ayuntamientos de Almería y su provincia y el Estado son conscientes de ello y no hacen nada más que año a año invertir mucho dinero en el uso del agua regenerada, en el uso del agua desalada, en la mejora continuada y estudio de las masas de agua subterráneas. Por tanto, no debemos de ser catastrofistas, no debemos hacer oídos solo a los que pretenden velar por el respeto al medio ambiente, que nosotros también. Y la propia directiva no hay que estudiarla segadamente, hay que estudiarla en su conjunto. La directiva, en sus considerandos 12, 13 y 31, habla de los condicionamientos socioeconómicos. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Nosotros, señorías, estamos de acuerdo, indiscutiblemente, en el respeto al medio ambiente, pero interpretando la directiva y el Real Decreto en su conjunto. El Real Decreto dice que hay que calificar la agua subterránea. Es cierto, pero también es cierto que usa como criterio los valores piezométricos. Podía haber usado los freáticos, quizá más realistas. La realidad es una. En Almería permanentemente se está invirtiendo en desalación, en depuración. Acaba la Junta de hacer una infraestructura de 43 millones de euros para utilizar el agua depurada de la ciudad de Almería y usarla en regadío. Por tanto, no crean ustedes que hay aquí una confrontación medio ambiente, agricultura intensiva, diría yo ultraintensiva en Almería. Los propios agricultores utilizan técnicas de riego que usan mínimas cantidades de agua. Agua, muchas de ellas que viene de la depuración de las aguas residuales de los ciudadanos. No ir a esa confrontación no creo que sea bueno. Hay que ver la directiva europea en su conjunto. Y para posicionarnos ya sobre la parte dispositiva de la proposición no de ley, en el punto primero estaríamos dispuestos, evidentemente, a que se aplique la directiva europea, como no puede ser de otra manera, pero creemos que es innecesario el que se diga que no se permita a los propietarios de concesiones de maniales el uso de su agua en detrimento de zonas habitadas. Eso es confrontar, no se está produciendo en la realidad. Los suministros de agua se están produciendo entre los municipios de manera solidaria. Almería, por ejemplo, capital, está reduciendo el uso de agua de sus pozos de Bernal, usando agua desalada para favorecer el uso de otros agricultores. Almería acaba de darle agua a 8 municipios del Bajo Andarás desde la desaladora. Entre los municipios, a su vez, usan agua desalada y el agua corriente se la dan a los agricultores para que rieguen. Le están dando lecciones la sociedad civil a los políticos. No ignoremos esas cuestiones. En los municipios de interior, donde se producen escasez de agua, precisamente no es por cuestiones referidas a la agricultura. Ahí no hay agricultura intensiva, ni siquiera hay agricultura. Muchos de ellos son zonas forestales. Luego sepamos de lo que hablamos. Con respecto al punto segundo, no se otorguen nuevas concesiones
La realidad es que se otorgan poquísimas, y las poquísimas que se otorgan son por criterios fundamentalmente de respeto al medio ambiente y criterios economicistas. En cuanto a la tercera, que es la aplicación del Real Decreto, señorías, estamos de acuerdo que se aplique el Real Decreto, pero como hemos dicho, el artículo 32, desgraciadamente, usa criterios de valoración a la hora de calificar la agua subterránea muy poco objetivables. Deberían haber sido mucho más basados en criterios objetivos, no en los piezométricos solos, que está en función de dónde, perdone, yo soy respetuoso, dónde se haga la cata y a la profundidad que se haga. Puede ser zona de aportación o zona de descarga. Quizá que habría que haber usado más criterios. Por supuesto, el cambio de uso de zonas agrícolas, entendemos que donde proceda, proceda. Hay que ir a criterios objetivos. Hay mucho que hablar ahí, ¿eh? Quizá haría falta una auditoría sobre esa cuestión, pero no negarlo permanentemente. Y por último, decir que las aportaciones y nuevas aportaciones hídricas no vayan a la agricultura, tampoco lo compartimos. Como le digo, para que haya ciudadanos que vivamos de las zonas, deseamos ciudad-servicio, tiene que haber zonas productores. Yo lo creo que no debemos confrontar. Almería ahora mismo tiene el suministro de agua agrícola garantizado, como dice la propia consejera de Agricultura permanentemente en la consejería. Es verdad que lo hacemos con agua desalada, es verdad que se hace con aguas residuales y es verdad que hay que cuidar las aguas subterráneas. Pero no vayamos a tirar por tierra una comunidad pilar de Andalucía, no solo en la ultraintensiva. Por tanto, apoyamos en el uso y respeto a la ley, pero con las matizaciones que hemos dicho en el apartado primero, y termino con la enmienda de supresión, y el punto segundo diríamos que no, a la tercera que sí, a la cuarta y a la quinta que no. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Señora Segura, tiene usted la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, señor presidente. En el fondo, esta iniciativa, las 5 propuestas que hace el Grupo de Podemos, están recogidas en la planificación hidrológica aprobada en muchos de los casos con la misma redacción del texto que viene en la proposición no de ley. En cuanto al punto 1, que se adopten las medidas necesarias a fin de que se dé cumplimiento a la directiva europea 2000/60, y en cuanto al punto 2, que se otorguen nuevas concesiones, que no se otorguen nuevas concesiones de extracción y se adopten las medidas cautelares necesarias que permitan limitar los derechos preexistentes del uso privativo del agua de los acuíferos declarados en mal estado, pues lo único que nosotros tenemos que decir es que el plan hidrológico declara en mal estado global 16 de las 23 masas de agua subterránea que afectan a la provincia de Almería. Como consecuencia de esa declaración no se otorgan nuevas concesiones en ningún caso, ni se transmitan modificaciones de las existentes, con la única excepción de los abastecimientos a poblaciones que tienen carácter prioritario. En este caso suscribo plenamente lo que acaba de decir el portavoz del Partido Popular. La posibilidad de limitar derechos preexistentes exige que se apruebe, lógicamente, un programa de actuación para la recuperación del buen estado de la masa de agua, que se incluirá en un programa de medidas. El artículo 56 del texto refundido de la Ley de Agua establece que en las masas de agua subterráneas en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico del organismo de cuenca, que es la preocupación que expone Podemos en su iniciativa, en el plazo de 6 meses se tiene que constituir una comunidad de usuarios, si no la hubiera, o encomendará sus funciones con carácter temporal a una entidad representativa de los intereses concurrentes y aprobará en el plazo máximo de 1 año desde que haya tenido lugar la declaración un programa de actuaciones para la recuperación del buen estado de la masa de agua que se incluiría en el programa de medidas. En este caso es donde pensamos que es cierto que tenemos que agilizar para cumplimiento de la normativa esos estudios y esas actuaciones en cuanto a las masas que ya se han declarado que están en mal estado. El programa de actuación ha de ordenar el régimen de extracciones, lograr una explotación racional de los recursos con el fin de alcanzar un buen estado de estas masas, para lo cual puede establecer la sustitución de captaciones individuales preexistentes por captaciones comunitarias, transformándose en su caso los títulos individuales con sus derechos inherentes en uno colectivo que deberá ajustarse a lo dispuesto en el programa de actuación. Se pueden prever la aportación de recursos externos a la masa subterránea y en ese caso se incluirán los criterios para la explotación conjunta de los recursos existentes en la masa y en los externos.
y definir un perímetro en el cual no será posible el otorgamiento de nuevas concesiones de aguas subterráneas a menos que los titulares de las preexistentes estén constituidos en comunidades de usuarios. Por otro lado, la Ley de Aguas de Andalucía recoge estas determinaciones ya, un poco al hilo también de lo que ha dicho el señor Benzá, en el artículo 54.1, indicando además de forma taxativa que no se otorgarán nuevos derechos de agua ni autorizaciones de uso sobre la masa en riego, en tanto la circunstancia que ha llevado al deterioro de la masa permanezca, y el control de medidas de recuperación y de la ejecución del programa se constituirá, como he dicho, un órgano específico de gestión en cada una de esas masas subterráneas afectadas. Por tanto, la norma impone a la Administración, una norma que ya está, una obligación de actuar, y además limita las posibilidades de intervenir en títulos de agua de los territorios con masa de agua en mal estado, que son la regla, que no la excepción, en la provincia de Almería. Estamos en fase inicial de aprobar programas de actuación. En este sentido es en el que estaríamos de acuerdo en decir que esto hay que agilizarlo más, en recuperación, por ejemplo, en la masa del campo de Dalía y en el campo de Níjar, que se está ahora iniciando este proceso. No obstante, el hecho de que no se otorguen derechos nuevos no significa que por vía administrativa y sobre todo judicial no culminen expedientes de aprovechamientos que existían y habían llegado a un grado avanzado de tramitación antes de la entrada en vigor de la Ley de Agua 1986 y del primer Plan Hidrológico Nacional de 2000, que fue el que estableció por primera vez con carácter general la limitación de otorgamientos de títulos en masas sobreexplotadas. Por tanto, nosotros consideramos que se ha hecho ya un trabajo, que es verdad que algunos... un momento. Hay que agilizarlo, pero es cierto que no se puede ser catastrofista, como ha dicho el señor Benzá, y lo que nosotros entendemos, por ejemplo, en el punto 3, en cuanto al tema de la evaluación, pues que si nosotros comparamos, por ejemplo, la ficha de esa evaluación del Plan Hidrológico de las cuencas mediterráneas de Andalucía con el Plan Hidrológico del Segura del Guadalquivir, se pueden comprobar que son más completas y exhaustivas las nuestras. Con independencia de todo esto, es mejorable. Entendemos que se haga esa revisión, que se haga una buena evaluación y clasificación de las masas. Y en cuanto al punto cuarto del cambio de uso, yo creo que aquí se debería de tener en cuenta, por parte de la fuerza que ha hecho la iniciativa, nosotros hemos tenido titulares en la prensa con el cambio de uso, y los que somos de Almería lo sabemos, muy llamativos, pero en realidad a nivel provincial ese cambio de uso es poco significativo. El problema radica en que existen cientos de miles de hectáreas de secano, es decir, que son ya agrícolas, sobre las que se pretende incrementar el regadío. Si estos secanos tienen título de agua, y eso no es tan raro dada la sobretitulación que existe, no hay un marco legal para impedirlo. Evidentemente, para incrementar el regadío se debe de tener recursos hídricos, pero el cambio de secano a regadío per se no está sujeto a autorización. La futura ley de Agricultura tal vez podría legislar para que la puesta en regadío de suelos de secano precisara de algún tipo de autorización administrativa, señora, pero ese no Segura, es el caso de hoy. Señora Segura, termino 5 segundos para terminar ya. Un segundo, gracias. En cuanto al tema de los artículos que hay en la normativa, se establece que los recursos adicionales no convencionales se destinarán a la sustitución de los recursos de aguas subterráneas provenientes de masas en mal estado. Por lo tanto, tampoco procede, porque ya en la planificación hidrológica se prevé la sustitución de recursos subterráneos de masas en mal estado por otros recursos, especialmente aguas desaladas, como también ha dicho el señor Benzá, reutilizadas y reguladas mediante interconexión de los sistemas, además de aguas procedentes de otras demarcaciones trasvases. Y este es el objeto de los planes de recuperación y ordenación de los acuíferos en mal estado que se proyectan en el Plan Hidrológico de las cuencas mediterráneas andaluzas. Gracias, señor presidente. Creemos que la filosofía o el origen de la protección está bien, pero consideramos que quizás no ha sido el mejor orden en cuanto a los puntos que se plantean, puesto que unas cosas están hechas, otras están mejor hechas que otros planes hidrológicos, y finalmente pues la planificación hidrológica ya prevé la parte, por ejemplo, del punto quinto que ustedes proponen en su iniciativa. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Segura. Termina y finaliza el debate la señora Molina.
Gracias. Gracias a las aportaciones de todos los grupos, efectivamente, hay algunas cuestiones que quizás han quedado poco claras en la instancia. Todos han estado de acuerdo, y incluso yo también, en que en los primeros puntos, instando a que se cumpla la normativa, es una cosa que no tiene más allá que se cumpla. Pero el hecho de solicitarlo es porque previamente no se ha tenido la suficiente contundencia en la aplicación y determinación de esas normativas que efectivamente existen. En cuanto a los criterios objetivables, nos parece que era lo suficientemente objetivable. Lo digo en relación a lo que decía el señor Benzal, y tampoco nos parece que la PNL pretenda confrontar el medio ambiente con el sector agrícola, que es preeminente en la provincia de Almería. De hecho, la PNL la elaboramos al hacerse patente la necesidad, porque hay numerosas mesas en defensa del agua en distintas comarcas de la provincia de Almería, que se han asociado recientemente y han constituido una plataforma a nivel provincial que se llama Acuíferos Vivos. Y eso no es otra cosa que la preocupación de la gente de la provincia en relación a la sobreexplotación de la que habla la PNL. Una cuestión que acaba de comentar la señora del PSOE tiene que ver efectivamente con que no hay los cambios de uso del suelo de forestales son pocos, pero se dan de todas maneras. Sí que es verdad que habrá que, en base a la ley que salga de agricultura, habrá que tener en cuenta, y habrá en sucesivos debates que hablar de la transformación de secano de suelos fértiles tradicionalmente dedicados a secano, que se están convirtiendo en regadío. Y de lo que yo planteaba no es reducir los regadíos, sino mantenerlos, no en la espiral en la que se está de aumentar permanentemente las explotaciones de regadío, aumentarlas, porque no hay agua para tanto, y el hecho de usar agua desalada en la agricultura supone unos costes desde el punto de vista económico insostenibles para los agricultores. Luego, no nos parece que esa sea la vía de solución. Y después, simplemente remarcar que lo fundamental es la visión de futuro, o sea, qué futuro queremos. Para mantener la agricultura hay que mantener los recursos, y es un recurso que nos parece que está en peligro. Y el espíritu y la filosofía de ese planteamiento era el que queríamos trasladar en esta PNL. En cuanto a la enmienda que hemos recibido por parte de Ciudadanos, la que aceptamos es la última, que añadía un punto 7, de que sí, efectivamente, que se fomenten políticas de I+D para aprovechamiento de aguas residuales mediante técnicas de depuración. Nosotros también hacíamos hincapié en eso, de que sí, las aguas regeneradas son importantes y hay que buscar nuevas maneras de utilizar y de reutilizar el agua en ese ciclo integral, pero no sobreexplotarlo por encima de la capacidad de recarga que tienen los recursos que tenemos. Y los recursos que tenemos son limitados, querámoslo o no lo queramos. Y no se trata, como digo, de confrontar medio ambiente y agricultura, sino de hacer que sean compatibles, porque es necesariamente, hay una necesidad de que sean compatibles. Nada más. ¿Qué era? Perdón. Bueno, no pretendíamos confrontar los derechos de los agricultores y las explotaciones con los derechos de la ciudadanía, pero es evidente que la ciudadanía necesita tener garantizado el uso, y hay muchos pueblos en la zona de la comarca de Los Vélez, en la comarca del río Agua, en Sorba está habiendo realmente problemas de suministro de consumo humano, y eso nos parece que debe quedar reflejado. ¿Ha terminado ya usted su intervención, señora Molina? Sí. No nos queda, aquí en la mesa nos queda muy claro la enmienda que ha hecho el señor Benzal aquí en la propia comisión. Si no le importa, no la reitera. Señor presidente, lo que queríamos trasladar es que
el apartado primero de la aplicación de la directiva que estábamos ¿De qué punto? ¿Del punto número 1? Del punto 1, Vale. queríamos que estábamos dispuestos a aceptarla siempre y cuando aceptara nuestra enmienda de supresión, que era a partir de donde dice declarada en mal estado. No permitiendo derechos de propietarios de concesiones causen la pérdida. Entendemos que los Nos propietarios queda tienen claro. ¿La señora Molina la acepta o no la acepta? Sí, no lo acepto porque el artículo 63 del Real Decreto Legislativo 1 del 2001 establece el orden de prioridades y el consumo humano forma parte de... Entendemos que no lo acepta, por lo tanto no estamos hablando de nada.